Amén, amén. Está compartiendo. Amén. Amén. Despedida y exhortación a las tribus orientales. Lo cierto es, mis hermanos, que aquí en este capítulo, después de la conquista de Canaán y bajo el liderazgo de Josué, Israel había ya conquistado casi toda la tierra prometida. Y según muchos estudiosos dicen que hasta aquí, hasta este punto donde llegamos a este capítulo, estas guerras habían pasado alrededor de unos 7 años. O sea, ya ellos llevaban la guerra que ellos tuvieron contra Jericó, cuando fueron contra Ai, todo esto ya le había tomado alrededor de unos 7 años a la altura aquí donde estamos en el capítulo 22. Y entonces Dios dio reposo a Israel de la guerra. Y esto lo vimos, la hermana María dio en la clase de ayer, en el capítulo 21, en el versículo 43 y 44. Ahí se explica que Dios dio reposo a Israel de la guerra, cumpliendo así la promesa que él le había dado de entregarles la tierra con la mayor parte del territorio ya conquistado y distribuido. Entonces ya la nación de Israel pasó a una fase de lo que es asentamiento y de organización en cuanto a las tribus. Ya no era tanto la guerra porque ya habían conquistado casi toda la tierra. Por tanto y demás, ya ellos estaban en lo que era la parte de lo que era el asentamiento, lo que era la parte de lo que era adaptación a esta nueva tierra que ellos habían poseído por promesa de Jehová. Eh, Aquí se habla, y lo pudimos escuchar, acerca de las tribus que habían quedado al este del Jordán. Y todos sabemos que esto fue la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés, que le había pedido a Moisés, antes de ellos de cruzar el Jordán, le habían pedido esa tierra de Galaad y de Basán para ellos poder poseerla, porque ellos eran unas tribus que eran ricas en ganadería y ellos vieron que esa tierra era muy buena para poder apacentar el ganado. Por tanto y demás, ellos le pidieron, le hicieron este pedido a Moisés. Moisés llevó este pedido delante de Jehová y a Jehová le pareció bien, solo que Moisés les dijo, mira, lo único que tienen que hacer es que pueden dejar a sus esposas, hijos y ancianos aquí, pero los hombres de guerra deben pasar con nosotros al otro lado del Jordán y deben prometer que no regresarán hasta que hayamos conquistado toda la tierra. Esto fue una promesa que se había hecho y le estoy haciendo más o menos una breve síntesis para entrar en contexto de lo que se está hablando aquí. Otra cosa que quiero, antes de comenzar el desglose del capítulo, es que aquí había eh, una, eh, eh, una tradición en cuanto a lo que era el ofrecer holocausto, o más bien no una tradición, sino era un mandamiento y una instrucción de Jehová en cuanto a lo que era ofrecer holocausto y ofrecer sacrificio. Y era que Israel en este tiempo, los altares tenían un profundo significado en cuanto a esta cultura. El altar en hebreo se dice Mizbeach y literalmente significa un lugar de sacrificio. Y en la historia bíblica o en esta parte de la historia de los patriarcas, lo cierto es que muchos de ellos erigieron o levantaron altares para conmemorar encuentros o pactos con Dios. Sin embargo, tras el establecimiento de la ley mosaica, existía un solo altar legítimo para ellos poder ofrecer holocausto y sacrificio. Y todos sabemos, que esto lo estuvimos estudiando también por mucho tiempo, que este lugar era el tabernáculo de reunión. O sea, que no se podía ofrecer holocausto y sacrificio fuera del tabernáculo de reunión, porque este era el lugar que Jehová Dios había designado para el pueblo de Israel poder ofrecer estos holocaustos, sacrificios, ofrenda de paz, ofrenda de libación, todas estas cosas que sabemos y que estuvimos estudiando.
Y lo cierto era que construir un altar o construir otro altar para sacrificio, esto era considerado una grave transgresión, era considerado idolatría, era considerado una grave falta. ¿Por qué? Porque ya, como le estaba diciendo, había sido establecido por la ley mosaica de que existía un solo lugar de holocausto y era el tabernáculo de reunión. Creo que a modo de contexto es para que nos ubiquemos dónde estamos parados, dónde estamos situados y ahora sí estamos listos para comenzar entonces eh, acá la clase. Vamos a estar tocando varios puntos. Mis hermanos, ténganme paciencia, la clase es un poquito larga, pero vamos a tratar de, de dar por lo menos las cosas principales y que podamos quedar claros. El primer punto que vamos a tocar es la construcción de un gran altar junto al Jordán. Luego la reacción de las tribus occidentales y amenaza de guerra. Entiéndase por las tribus occidentales, las tribus que estaban en el oeste del Jordán, que son las tribus que estaban en Canaán, en la tierra prometida. Estas eran las tribus occidentales. El otro punto es envío de una delegación y la acusación de infidelidad, la defensa de las tribus orientales. Estas tribus orientales eran las que habían quedado antes de cruzar el Jordán, o sea, en Galaad y Basán, en la Transjordania. La defensa de las tribus orientales, aclaración del malentendido, porque realmente hubo un malentendido y vamos a ver cuál fue el malentendido. Y por último, la resolución del conflicto y lecciones de unidad. Primer punto, despedida y exhortación a las tribus orientales. Versículo del 1 al 9. Con la tierra ya conquistada y repartida, Josué despide a los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Él los elogia por haber cumplido todo lo que Moisés les ordenó y por haber obedecido a Josué ayudando a sus hermanos durante la guerra. O sea, ellos habían cumplido con la promesa que hicieron con Moisés de pasar al otro lado del Jordán y no regresar a su tierra hasta que Israel no hubiese completado la victoria y no hubiese conquistado la tierra prometida que se le había asignado, que era la tierra de Canaán. Por tanto y demás, aquí en estos primeros versículos, Josué, una vez ya obtenida la victoria, Josué los está despidiendo, pero no solo los despide, sino que los está elogiando por ello haber cumplido ese pacto que habían hecho con Moisés. Dice, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, reconociendo su perseverancia. Ahora que Jehová ha dado reposo al resto de Israel como prometió, pueden volver a sus hogares, a la tierra de vuestras posesiones, dada por Moisés al otro lado del Jordán. O sea, ya él los estaba librando del compromiso que ellos habían hecho. Ya una vez conquistada la tierra de Canaán, ya ellos quedaban libres de su compromiso y ya podían regresar entonces con los suyos a la Transjordania, a la tierra de Galaad, al este, a la tierra oriental. Quiero que les menciono todo esto para que sepan cuando le mencionen los orientales o le digan la tierra del este o le digan la tierra de Galaad, sepan que todo esto se está refiriendo a la misma tierra y es la tierra que está antes de cruzar el Jordán. Antes de partir, Josué les da, esto es en el versículo 5, Josué les da una exhortación espiritual muy importante y quiero que la leamos porque realmente es bien importante. Una vez que él los despide y los elogia y los libra del compromiso, él les dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esta es la exhortación espiritual que le da Josué a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de
Manasés antes de despedirlo. Es una exhortación espiritual a que se mantengan fieles a Dios. Pero en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, esto es la exhortación que Él les está dando. Aunque estemos separados, aunque el Jordán haga separación entre ustedes y nosotros, recuerden que nosotros somos pueblo de Jehová, que somos una sola congregación y que adoramos a un solo Dios. Por tanto y demás, debemos obediencia a Él. Esto es, en otras palabras, lo que le está queriendo decir Moisés disculpen, Josué antes de despedirlo. Y en Deuteronomio 10, capítulo 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, les traigo estos dos versículos para apoyar la exhortación que está dándole Josué aquí a estas tres tribus, o mejor dicho, dos tribus y media, antes de partir. Van a cruzar del otro lado del Jordán, pero recuerden, sean perseverantes, estén firmes, sírvanle a Jehová de los ejércitos, no se aparten, permanezcan fieles. Esto es lo que él les está diciendo. Josué enfatiza que al vivir separados físicamente del resto, deben ser aún más cuidadosos de permanecer fieles a Jehová, amándolo y obedeciéndolo con totalidad de corazón. Esta amonestación subraya el tema de fidelidad al pacto, crucial para evitar las tentaciones de los pueblos vecinos. Recordemos que ellos habían conquistado ya la tierra de Canaán, pero ellos no habían expulsado en su totalidad a los cananeos. Al contrario, ellos les pidieron tributo. Por tanto y demás, el cananeo o los cananeos de manera general, ellos seguían habitando con ellos, aunque ya habían sido vencidos, pero seguían habitando con ellos. En el versículo del 6 al 9, Josué entonces los bendice y los despide. Las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés regresan a sus tierras ricas en ganado al este del Jordán. Josué le pide compartir el botín de guerra con los que se quedaron en sus campamentos, promoviendo la equidad y hermandad. Y finalmente los ejércitos de esta tribu parten de Silo, donde estaban con el resto de Israel, y regresan a Galaad, su hogar. O sea, versículos del 6 al 9, Josué, ya después que los despide, después que le da la exhortación espiritual, entonces Josué los bendice y les dice: mira, todo este botín de guerra que ustedes van a llevar con ustedes, compártanlo con sus hermanos, los que quedaron al otro lado del Jordán. Y esto era para demostrando la equidad, la hermandad, la unidad que había en medio del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sucede después que ellos parten? Ya Josué le da la exhortación, ya Josué los despide y también los bendice. ¿Qué sucede después de esto? Ellos construyen un gran altar junto al Jordán. Y recuerden lo que les hablé al principio: qué significaba o qué simbolizaba edificar un altar fuera de lo que era el tabernáculo de reunión que ya había sido establecido por la ley mosaica. Lo cierto es que al llegar a la región del Jordán, que aún está en territorio cananeo, posiblemente cerca del río, antes de cruzarlo hacia el este, o sea, antes de ellos cruzar el Jordán, ahí ellos, las tribus de Rubén, Gad y Manasés, edifican un altar monumental junto al Jordán, en la tierra de Canaán, pero en la frontera con su propio territorio. La Biblia destaca que era un altar de grande apariencia. Esto es algo muy importante. Dice que era un altar de grande apariencia. En otras traducciones se dice que era un altar imponente, o sea, alto, algo gigantesco, algo que se veía o que se podía apreciar desde lejos. En hebreo, esta frase se traduce literalmente como
un altar grande en apariencia, es decir, de tamaño notable. El altar era deliberadamente muy grande y visible a la distancia, indicando que sus constructores querían que fuera notorio. Ahora, esto que ellos hicieron de edificar un altar a las 10 tribus que habían, que estaban, o a las 9 tribus y media que estaban en, en, en el oriente, en Canaán, no les pareció bien. No les pareció bien por lo que le había contado, le había dicho anteriormente, de que el único lugar de sacrificio y holocausto era el tabernáculo de reunión. Entonces ellos planean algo y vamos a ver qué es lo que se planea. Lo cierto es que pronto el resto de los israelitas, las tribus del oeste, se enteran y dicen: he aquí los hijos de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés han edificado un altar fronterizo en el lado de Canaán. Al oír esta noticia, la reacción es rápida y alarmada. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, ellos se armaron. Las 9 tribus y media que habían quedado, ellos, liderados por Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, ellos se armaron y se reunieron en Silo para ir contra ellos en guerra. Es decir, los demás israelitas interpretan la construcción del altar como rebeldía ante Jehová, una rebeldía flagrante. Presuponen que sus hermanos del otro lado del río han establecido un sitio rival de adoración, compitiendo con el altar del tabernáculo de Silo. Eso es lo que ellos interpretan, lo que ellos entienden. Y por eso ellos se levantan en guerra, liderados por Fines, para ir contra estas 2 tribus y media. Ahora, ¿por qué una reacción tan extrema como preparar la guerra civil? ¿Por qué una reacción tan radical de ir y levantarse contra sus hermanos en guerra y ir a matarlos? Lo cierto es que para los israelitas occidentales, la pureza de la adoración a Jehová es asunto de vida o muerte. Eso es lo cierto. Lo que estaba aquí ahora mismo es que esto para ellos era un asunto de vida o muerte. Esto era algo extremadamente grave. Construir un altar separado podía significar sacrificar fuera del lugar autorizado, tal vez incluso caer en idolatría. Temen que toda la nación sufra la ira de Dios por esta aparente apostasía colectiva. Ellos recuerdan bien incidentes previos donde el pecado de unos pocos trajo juicio sobre ellos. Y recordemos, mis hermanos, cuando aquí les digo que el pecado de unos pocos trajo juicio sobre ellos, recordemos acá el pecado de Acán, cuando él tomó del anatema en Jericó, y esto trajo consigo la muerte de varias personas, como por ejemplo cuando fueron a la guerra contra Ai. Ahí la Biblia registra que murieron unos 30 y tantos, no recuerdo el número exacto, creo que fueron 36 los que murieron. Y no solo el haber tomado del anatema produjo la muerte de estos 36, sino que su familia corrió con la misma suerte. Envío de una delegación y la acusación de infidelidad. Esto es lo que hacen las tribus del occidente. Envían una delegación con una acusación de infidelidad. En el versículo 13 y 14 podemos ver bien claro lo que se dice aquí. Dice: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Lo cierto es que antes de lanzar las hostilidades, las tribus occidentales deciden verificar los hechos y dar oportunidad de explicar. Esto fue algo muy importante. Ellos se armaron en guerra, eh,
el hijo del sacerdote Eleazar, Fines contra los 10 príncipes, pero antes de ellos levantarse en guerra contra ellos, le dan la oportunidad de ellos explicar qué es lo que está aconteciendo. Y al final le vamos a sacar una enseñanza a todo esto. Luego vamos a llegar allá. Vamos a explicar primero acá lo que está aconteciendo aquí. Y lo cierto es que ellos deciden verificar los hechos y dar la oportunidad de que ellos se expliquen. Y envían una delegación desde Silo hacia la tierra de Galaad, encabezada la comitiva por Fines, como ya les había dicho, hijo del sacerdote Eleazar, junto a 10 príncipes representando a las demás tribus, uno por cada tribu occidental. Al llegar, la delegación confronta a las tribus orientales con una acusación directa. Hablan en nombre de toda la congregación de Jehová. Esto es en el versículo 16, indicando que el asunto afecta a todo el pueblo y a Dios mismo. Y les dicen, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel? ¿Por qué os apartáis hoy de seguir a Jehová, edificándoos un altar para rebelaros contra Jehová? En términos fuertes, les cuestionan cómo han podido cometer tal traición, tal transgresión contra Dios al construir un altar, pues lo interpretan como volverse de seguir a Jehová, es decir, apostatar y rebeldía abierta. Esto es lo que están pensando ellos, esto es lo que ellos entienden al ellos ver que estas 2,5 tribus deciden hacer un altar. Pero lo cierto es que el objetivo principal por el cual ellos levantan este altar es otro, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el objetivo principal por el cual estas 2,5 tribus, antes de cruzar el Jordán, ellos deciden levantar un altar a Jehová? Y aquí entonces estas 9,5 tribus, como no saben cuál es la verdadera intención que hay detrás de este levantamiento de este altar, o cuál es el objetivo principal, ellos entienden que ellos han transgredido la ley de Jehová, que ellos han apostatado de la fe, que ellos están siendo rebeldes a los mandamientos y estatutos de nuestro Señor. En el versículo 19, la delegación incluso propone una solución radical si la intención de las tribus del este era buscar un altar propio por sentirse alejados de Silo. Les dicen en esencia, si vuestra tierra, Galaad, es impura o insuficiente para adorar a Dios correctamente, cruzad de regreso a nuestra tierra donde está la morada de Jehová, el tabernáculo, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Dios ni contra nosotros, edificando otro altar aparte del altar de Jehová. Esto es lo que dice el versículo 19. Ellos, estas 9,5 tribus, le dicen, mira, no es necesario que ustedes estén levantando un altar para ofrecer holocausto o sacrificio. Si ustedes entienden que la tierra que ustedes han poseído es una tierra impura o es una tierra insuficiente, abandonen esa tierra y crucen del lado acá con nosotros y le vamos a dar lugar entre nosotros. Pero por favor, adoren a Jehová en el tabernáculo, ofrezcan sacrificio a Jehová en el lugar que él ha establecido donde se le puede ofrecer sacrificio, ofrenda de expiación y ofrendas de paz. Vengan de este lado con nosotros, pero no se vuelvan contra Jehová. Por supuesto, esto ellos le están proponiendo esto porque ellos no saben cuál es la verdadera intención de por qué fue levantado este altar. Pero lo cierto es que ellos tratan de buscar una solución antes de irse a la guerra contra estas 2,5 tribus. Y esto es notable. Los israelitas occidentales ofrecen compartir su territorio si eso evita una división religiosa. Están dispuestos a sacrificar tierras y acomodar a estas tribus entre ellos antes que verlas establecer un culto separado de lo que ellos ya tenían establecido. Esto muestra cuánto valoran mantener la unidad en torno al santuario central. Esto habla muy bien de lo que era
la tribu de Israel y el pueblo de Israel, la congregación de Israel, y habla muy bien sobre el sacerdote Eleazar, que era quien venía presidiendo toda esta comitiva o toda esta delegación. En el versículo 20 finalmente recuerdan el caso de Acán, lo que les estaba hablando. Ellos le dicen, ¿no cometió Acán una transgresión en el anatema y vino ira sobre toda la congregación? La mención de Acán subraya nuevamente un pecado, que un pecado así no quedaría impune y que los afectaría a todos. Y terminan diciendo, y ese hombre no murió solo por su iniquidad. O sea, también les expliqué esto, él no murió solo, implicando que Acán no fue el único perjudicado. Muchos murieron en la batalla de ahí por su culpa. El mensaje está claro, no repitamos errores del pasado. No traigáis desastre sobre Israel con este acto. Pero ahora, después de ello, haberse expresado, después de ello haberle preguntado, mira, ¿por qué levantan un altar contra Jehová? ¿Por qué preparican contra Jehová? ¿Por qué quieren hacer idolatría contra Jehová? Y le ofertan el que abandonen su tierra y que vengan del lado acá con ellos. Entonces viene la defensa de las tribus orientales. Y ellos aclaran el malentendido. No solamente se defienden, sino aclaran que hay un malentendido. Esperen un momento, no es así como ustedes están pensando. Nosotros les vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál fue el objetivo principal por el cual levantamos un altar aquí antes de cruzar el Jordán? ¿Y cuál ha sido la intención desde el principio acerca de este altar que hemos levantado? Y en el versículo 21 y 22 ahí lo explica. Y ante tan seria acusación, los rubenitas, gaditas y manasitas responden. Y lo cierto es que comienzan respondiendo, invocando solemnemente a Dios como testigo de su intención pura. Y ellos dicen, el poderoso Dios Jehová, el poderoso Dios Jehová, él sabe y hágalo saber Israel. O sea, ellos ponen a Dios como testigo de la verdadera intención que ellos tenían de levantar este altar. En hebreo, esta expresión enfática es el Elohim Yahweh. El Elohim Yahweh. O sea, ellos repiten. Lo cierto es que son tres nombres principales de Dios usados juntos. Lo primero es Él con mayúscula, refiriéndose al Dios fuerte. Luego menciona Elohim, que significa Dios supremo. Y luego Yahvé, que es Jehová, el nombre del Dios de Israel. Esta triple invocación equivale a decir el Dios de dioses, Jehová, él sabe la verdad. Esto es lo que realmente ellos le están queriendo decir. Ellos están poniendo a Dios como testigo de la verdadera intención sobre el levantamiento del altar que ellos habían hecho antes de cruzar el Jordán. Y al repetirla enfatizan la sinceridad de su juramento. Están poniendo su causa en manos de Dios, declarando que si han actuado en rebelión, Dios mismo los castigue. Si fue en rebelión o infidelidad contra Jehová, no nos salves hoy. Esto es lo que ellos dicen textualmente. Es decir, se abren a la disciplina divina si están mintiendo. Si nosotros estamos mintiendo o la intención es verdadera, no eran adoración a Jehová, que Jehová mismo nos castigue. Nosotros nos sometemos al castigo. Esto es lo que están queriendo decir ellos. Lo cierto es que en el versículo 23 y 24 vienen las negaciones categóricas y la explicación. Y ellos dicen, si nos hemos edificado altar para apartarnos de Jehová o para ofrecer holocausto o ofrenda de grano o para sacrificar ofrendas de paz en él, Jehová mismo nos demande. Niegan rotundamente haber construido el altar con intención de sacrificar en él holocaustos u otras ofrendas que solo debían presentarse en el tabernáculo. Esto es algo que ellos tenían bien claro. Por tanto y demás, su intención original no era o nunca fue ofrecer sacrificio
o sea, sacrificar holocausto u otras ofrendas en este altar, porque ellos sabían que todo esto solo se hacía en el tabernáculo de reunión, que era el lugar designado por Dios. Ellos aseguran que no es un altar para culto alternativo, más bien explican, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Aquí revelan su motivación real. Fue por temor, es decir, por precaución de cara al futuro. Porque les digo acá que ellos lo hicieron, o bueno, dice, aquí explica que ellos lo hacen por precaución y por evitar que en el futuro los que no estuvieron, por ejemplo, la generación que existía en el momento, ellos sabían de que esas dos tribus y media habían sido partícipes de la conquista de Canaán. Pero ¿qué tal luego de que pasaran 2 o 3 generaciones? Esas 2 o 3 generaciones, después que pasaran, esas personas no iban a ser testigos de que las dos tribus y media que estaban del otro lado del Jordán habían sido partícipes y habían sido pieza clave y fundamental en la conquista de Canaán. Por tanto y demás, el verdadero objetivo es este. Aquí él lo explica, dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? O sea, ustedes no tienen parte con nosotros. El Dios de Israel es Dios nuestro. Ustedes del otro lado del Jordán no tienen nada que ver con Israel. Esto es lo que le está queriendo decir aquí. Ellos resaltan que lo hicieron por temor de un futuro alejamiento, lo que le estaba explicando. Y repiten que jamás fue con intención de una rebelión. Y ellos dicen, nunca acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que hoy nos apartemos de seguirle, edificando altar para holocaustos y ofrendas, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. O sea, nunca esto acontezca, nunca nosotros hagamos esto. Esta declaración final es contundente. Reconocen plenamente la autoridad única del altar de Jehová en el tabernáculo. No pretenden duplicarlo en ninguna manera ni sustituirlo. Su altar es un símil del altar de Jehová. Esto es lo que ellos quisieron desde un principio. Ahora, la palabra registra que ellos lo que hicieron fue un símil del altar de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir un símil? Un símil es una semejanza, es una copia o una representación de algo, pero sin llegar a ser el original. O sea, en otras palabras, un símil es algo que se parece a otra cosa en forma y apariencia, pero no cumple necesariamente la misma función. Creo que está, queda bastante claro, ¿cierto? Como por ejemplo, supongamos que hagamos ahora una maqueta de un edificio. Se ve igual que el edificio real, pero no se usa como tal. O sea, no tiene el mismo uso. Esto es lo que quiere decir un símil. Ellos hicieron como una réplica del tabernáculo, pero el hecho de que era una réplica o una copia no significaba que se podía hacer lo mismo. Bien, creo que quiero que quede claro esto. Esto es lo que quiere decir el símil. Espera un momento que aquí me perdí. Ajá. Bien, esta declaración final es contundente y reconocen plenamente la autoridad de... Bien, esto ya lo vimos. Wow, me perdí aquí. Ya, lo cierto es que, mis hermanos, esta declaración final es contundente. Esto último que ellos expresaron de que nunca tal nosotros hagamos, nunca acontezca de que nosotros nos separemos, de que nosotros ofrezcamos un sacrificio o holocausto fuera del tabernáculo de reunión, que nunca nosotros hagamos esto. Esto fue una declaración bien contundente y algo que reconocen plenamente que la autoridad única del altar de Jehová es en el tabernáculo. Ellos no pretenden en ningún momento duplicarlo ni sustituirlo. Lo cierto es que este altar, como les decía,
es un símil del altar de Jehová. Una copia simbólica, pero sin función sacrificial. Solo es un símbolo de hermandad. En el capítulo 30 y 31, cuando Fines y los príncipes oyen la explicación de las tribus orientales, a ellos les pareció bien. La delegación acepta que todo fue un malentendido y reconoce la inocencia de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Y Finés responde: hoy conocemos que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado la traición contra él. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. En otras palabras, Finés se alegra de que no haya pecado que provoque la ira divina. Al contrario, gracias a esta aclaración, Israel se libra de un castigo y reconocen que Dios está con ellos en este proceso de reconciliación. Esta respuesta es importante. No solo alivió, sino no solo era un alivio, sino que era gratitud a Dios por guardar el pueblo de caer en pecado. O sea, mis hermanos, realmente estas dos tribus y media, cuando ellos vienen regresando a su tierra, ellos edifican un altar, no solamente en agradecimiento a lo que Dios ya había hecho, que le había entregado la tierra prometida, que Dios había cumplido con su palabra, con entregarle toda la tierra de Canaán. No solamente era eso, sino también ellos estaban edificando un altar porque ellos eran los que no querían ser olvidados. No era que ellos se habían apartado de Jehová, es que ellos no querían que al transcurrir el tiempo, al venir nuevas generaciones, como ellos no estaban juntos con las 9 tribus y media que estaban de este lado del Jordán, ellos no querían que los olvidaran a ellos. Y ellos edificaron un altar y ahí lo podemos ver en el versículo 29. En el versículo 29 creo que es, donde él le dice que ellos querían que si el día de mañana los hijos de las nuevas generaciones le decían a las 2 tribus y media, ellos le decían: mira, ustedes no tienen parte con nosotros, ustedes no tienen parte con Jehová, ellos pudieran decirle: no, no, es que tú no has visto el altar que levantaron nuestros padres junto al Jordán, que es un símil del tabernáculo. Es una copia del tabernáculo y ese iba a ser como la señal. Y luego vamos a ver un poquito más adelante cuál es el nombre que ellos le ponen a este altar. Y es lo que le va a servir a ellos como testimonio. Ahora, bien, el versículo 34, que es el último que tenemos acá, dice: el capítulo concluye notando que las tribus orientales dieron nombre al altar. Al altar que construyeron y lo llamaron Ed, que en hebreo significa testigo o testimonio. El texto explica porque es testigo entre nosotros de que Jehová es Dios. Este nombre resume perfectamente la intención original del altar: servir como testigo visible de la lealtad común al Señor. El altar Ed se convierte en un símbolo permanente de unidad y fidelidad en Israel, un recordatorio para futuras generaciones de que aunque el Jordán los separara físicamente, ellos adoraban al mismo Dios verdadero, a Jehová. Y este altar era lo que le iba a servir a ellos como testigo. Por eso le pusieron por nombre Ed, que en hebreo significa testigo o testimonio. Ahora, ¿qué podemos ver, mis hermanos, a grandes rasgos de manifiesto en todo este capítulo? Lo primero que podemos ver es el celo por la santidad, pero con prudencia. Esto es algo que nosotros debemos aprender a manifestarlo. Por ejemplo, si podemos ver que ellos se levantaron en guerra contra las 2 tribus y media, pero ellos no fueron directamente a acribillarlos o a exterminarlos. Ellos fueron, pero le dieron la oportunidad de explicarse. Fines llega y le dice: a ver, ¿qué es lo que es extra prevaricación que ustedes están cometiendo ante Jehová? Por favor, explíquennos qué es lo que ustedes están haciendo. Por tanto y demás, esto es, ellos demostraron celo por la santidad, pero ¿cómo ellos demostraron ese celo? Lo demostraron con prudencia.
Lo otro es que ellos se abrieron a una comunicación antes de la confrontación armada. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Y esto es algo que no solamente nos explica qué fue lo que ocurrió acá en este capítulo, sino que nos ayuda y nos enseña a nosotros cómo debemos conducirnos, porque en la mayoría de las veces solemos ser rápidos a la hora de juzgar o de levantar un juicio sobre una persona. Lo otro que debemos hacer es confrontar, ¿cómo? Con amor. Y siempre con el objetivo de buscar, ¿qué? La reconciliación. Porque el objetivo no es apartar a la persona, destruir a la persona. No, el objetivo es buscar la reconciliación y tratar de que la persona, si está errada, que entre en un entendimiento. Ese al final es el objetivo. Y entonces por eso debemos confrontar con amor, pero buscando que la reconciliación. Debemos evitar suposiciones y juzgar intencionalmente o juzgar con intenciones. Eso tenemos que evitarlo, mis hermanos, a toda costa. Debemos establecer siempre la unidad a pesar de las diferencias geográficas o culturales. O sea, no importa cuál sea tu cultura o mi cultura, no importa cuál sea tu situación o tu país o la situación geográfica que tú tengas o cuál sea la mía, servimos a un solo Dios, es un mismo espíritu, un mismo evangelio, por tanto y demás, debemos permanecer en unidad por amor a Cristo. El peligro de las apariencias, mis hermanos, las apariencias, ellos aparentaron haberse separado, quizás por la tradición que había de la ley mosaica, pero al pueblo de Israel darle la oportunidad de que ellos explicaran qué era lo que estaba sucediendo, entonces ellos se dieron cuenta que no era lo que parecía, que al contrario, ellos también, ellos lo que no querían era ser olvidados por las tribus que quedaban en Canaán o las tribus que que se quedaban en la tierra prometida. Ellos no querían ser olvidados por ellos. Lo otro que debemos evitar es divisiones innecesarias. Mis hermanos, evitarlo a toda costa. Esto no en ninguna manera debe surgir. Debemos evitarlo, vaya, al costo que sea necesario. Y la presencia de Dios en la reconciliación, esto fue algo crucial. Esto fue algo que marcó un antes y un después en lo que aconteció, en la explicación que le dan las 2,5 tribus a las 9,5 tribus. Esto fue algo crucial, porque antes de ellos comenzar a explicar y dar su respuesta, lo primero que ellos hacen es poner a Dios como testigo. Lo primero que ellos hacen es ponerse en las manos de Dios. Y entonces esto fue lo que marcó la diferencia. La presencia de Dios en medio de una reconciliación. O sea, si nosotros vamos a establecer o confrontar a un hermano, lo primero que hay que hacer, mi hermano, es orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo. Y entonces vamos a actuar en consecuencia. Bendito sea Dios. Mis hermanos, como conclusión, Josué 22 nos enseña que la unidad del pueblo de Dios es frágil, pero preciosa. Debe cultivarse con cuidado, buena comunicación y un compromiso compartido con la verdad de Dios. También nos advierte del peligro de las percepciones equivocadas y de la necesidad de verificar las cosas a la luz de la verdad antes de actuar. En la iglesia actual, donde quiera que surjan diferencias, apliquemos la sabiduría de este pasaje. Busquemos entendernos mutuamente bajo la mirada de Dios, hablándonos en amor y manteniendo la fidelidad al Señor por encima de todo. Y así, mis hermanos, evitaremos divisiones innecesarias y el nombre de Dios será honrado entre nosotros. Hasta aquí la clase del día de hoy. Se me durmieron. Estamos activos, Siervo, estamos No, aquí activos. estamos No, aquí. no, no. suena fanfarria, siervo. No, Gloria a Dios, mis hermanos. no hay fanfarria, simplemente porque estoy buscando a la niña. Pero Ya. Realmente, mis hermanos, yo
eh, o sea, traté el capítulo trae mucha información, como pudieron ver. Traté de resumirlo, pero es que no podía resumirlo tanto porque entonces dejaba de dar cosas que eran fundamentales, cosas que eran importantes. Y lo más importante es que podamos quedar claro y que podamos llegar al entendimiento de qué fue lo que sucedió aquí en este capítulo. Por eso la clase estuvo un poquito más extensa. Problema, Así hermano, no que, hay problema. sin más, mis hermanos, entonces, como siempre y de costumbre, pasamos a las preguntas. Y la primera pregunta eh, dice, ¿por qué las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés construyeron un altar junto al río Jordán? ¿Y cuál fue su verdadera intención? Usted dijo que ellos querían ser recordados, o sea, el fin de ellos o el propósito de ellos era ser recordados. Ellos pensaban que al apartarse de las demás tribus, pues ellos iban a quedar, ¿verdad? Fuera de todo. Amén, amén, así es. Esa fue realmente la verdadera intención fue esa. ¿Alguien más que tenga algo más que aportar, algo más que decir? Hello. Bien, No. yo le, bien, yo le puse acá una respuesta, hermana Nina, amén, así es como usted dijo. Las tribus orientales construyeron el altar no para sacrificios ni idolatría, esto que quede claro, sino como un testigo y lo llamaron Ed, que significa esto mismo, testigo o testimonio, de la unidad entre ellos y las tribus occidentales. Temían que en generaciones futuras sus descendientes fueran excluidos del culto en el tabernáculo por estar físicamente separados por el río Jordán. Su intención era dejar un memorial visible que recordara a todos que adoraban al mismo Dios, Jehová, y que era parte del pueblo de Israel, que ellos formaban parte del pueblo de Israel también. Esta era la verdadera intención de este altar. Segunda pregunta. ¿Por qué las demás tribus de Israel reaccionaron con alarma al enterarse de la construcción del altar? Porque ellos ya habían, porque ya estaba el tabernáculo y esa es la única, eso era lo único que ellos tenían. eh, Eso era, Establecido. ellos entendían que eso era lo único que debía haber, no podía haber otra construcción que igualara o se asemejara a esta. Amén, Porque amén, ellos pensaron que eso probablemente iba a ser idolatría. Abominación, sí. amén, también. Amén, hermana Raiza, así es. Hermana Nina, amén, así es también. ¿Quién más? Sí, ellos lo veían como una forma de abominación hacia el Señor, ¿no? Sí, las dos tribus y media, ellos sí lo veían de esa manera. Ahora, las otras tribus, ellos reaccionaron de esta manera quizás un poco, eh, pudiéramos decir, brusca o radical, porque ellos pensaron que estaban construyendo un altar y que se habían apartado de Jehová. Entonces, por eso ellos reaccionaron de esta manera. Amén, amén. Amén. Las tribus occidentales interpretaron la construcción del altar como un acto de rebelión contra Dios, asumiendo que se había levantado para ofrecer sacrificios fuera del tabernáculo, lo cual estaba prohibido por la ley mosaica. Eso está en Deuteronomio 12 del 5 al 14. Recordaban los ejemplos de Baal peor cuando Israel cayó en idolatría con Moab, eso es el número 25, y el pecado de Acam, Josué 7, donde la desobediencia de algunos trajo juicio sobre toda la nación. Por eso, temiendo que Dios castigara a todo Israel si toleraban la apostasía, se prepararon para la guerra civil.
Tercera pregunta, ¿cómo se resolvió el conflicto entre las tribus? ¿Y qué papel jugó Fines en la mediación? Mm. ¿Cómo se resolvió el conflicto? Hello. Yo voy a Bien. pasar. Yo estoy pensando. Yo Nina, paso. Ajá. mi hermana Nina, lea la respuesta ahí. Ay, santo. La voy a leer, espéreme. ¿No? Dice, Está ahí en pantalla, está en pantalla. ajá. Yo no la veo, siervo. Dice Ay, que santo. No. desde el comienzo de la respuesta, ¿o no? Ah, no, dice que Fines, dice que, espera. Usted no ve en mi pantalla? Antes de Sí, atacar, sí. usted dice, Sin antes de atacar las embargo, al tribus. escuchar la verdadera intención del altar como No, testimonio, no, no. no, la que estaba leyendo Raiza, Ah, antes de antes de atacar. atacar. Antes de atacar, las tribus occidentales enviaron una delegación lide- liderada por Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, junto con príncipes de Israel. Ellos confrontaron a las tribus orientales y las acusaron de posible transgresión y rebelión. Dice en Josué 22, El del 16 al 16 al 20. 20. Sigo leyendo, ¿cierto? Sí, siga. Dice. Sin embargo, al escuchar, al escuchar la verdadera intención del altar como testimonio de unidad y no de sacrificio, Fines y los líderes aceptaron la explicación, reconociendo que Jehová estaba en medio de ellos y el conflicto se disolvió pacientemente, dice en Josué 22, del Amén. 30 al 31. Y bueno, Amén. este capítulo muestra la importancia de la buena comunicación antes de actuar precipitadamente. Amén. Amén. Como les decía a mis hermanos, este conflicto no pasó de ser un malentendido. O sea, hubo un malentendido, ellos malinterpretaron las verdaderas intenciones con la cual estas dos tribus y media levantaron un altar, pero al ellos abrirse al diálogo y a la comunicación, todo se resolvió de una manera pacífica. Entonces, por eso es que ellos eh, entienden de que Jehová estaba en medio de ellos. La próxima pregunta, ¿cuál fue el significado del nombre Ed dado al altar y que enseña sobre la unidad del pueblo de Dios? Y el Ya. ¿Cuál fue nombre el Ed no era, ay padre, lo tengo en la lengua. Ay, Dios mío. Testimonio. Eh, no, no, testimonio? no. ¿Quién lo dijo? Alguien por ahí lo dijo, no sé quién. Sí, significa testimonio o testigo. Ed. Ujú, ujú. Testimonio o testigo es una palabra en hebreo que esto es lo que quiere decir. Hubo alguien por ahí que lo dijo, yo no pude ver quién fue, Yo pero tampoco. gracias. Dice, el altar fue llamado Ed, que en hebreo significa testigo o testimonio. Simbolizaba que Jehová es Dios santo de las tribus del oeste como del este del Jordán y servía como recordatorio para futuras generaciones de que todas pertenecían al mismo pueblo de Dios. Este acto destaca la importancia de mantener la unidad en la adoración y la identidad en Dios, incluso cuando hay diferencias geográficas o culturales. También resalta que los creyentes deben evitar divisiones innecesarias y buscar la reconciliación basada en la verdad. Última pregunta, ¿qué principios prácticos podemos aprender de Josué 22 para aplicar en nuestra vida cristiana hoy? O sea, ¿qué aprendieron? ¿Aprendieron algo el día de hoy, mis hermanos? Amén, 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 amén. Bueno, yo aprendí la palabra, ahora otra vez nuevamente la palabra Ed. Aprendí que tenemos que tener cuidado, em, dándole como tipo, como digo esto, como tipo, cuando hasta en nuestras propias hogares, eh,
ponemos algo, tenemos que tener cuenta. No sé, yo lo voy lo voy a hacer o sea, todo lo que yo haga preguntándole al Señor si eso me lleva a Él, si eso me edifica, si con eso yo reflejo a Jesús, sea cual sea algo que yo posicione en mi casa, um, sea un cuadro, sea un arreglo, no sé, porque a veces hacemos decoramos nuestros hogares, sí, es bonito, y pueda que ofendemos al Señor y no nos damos cuenta. Lo digo porque a mí me pasó hace mucho tiempo. Yo tenía unos budas en mi casa y yo nunca, a veces hacemos cosas sin pensarlo y sin darnos cuenta o sea, yo lo hice sin ningún background. Yo lo hice así porque yo, ay, qué bonito se ve, ay. Y mi hermana, la muchacha del Señor, que yo, en el nombre de Jesús, tengo fe de que mi hermana va, va a venir a los pies de Cristo, me dijo, Raisa, ¿y qué tú haces con eso ahí? Me dijo, tú sabes que eso no está bien. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, tú sabes muy bien que esa gente de ese país son. Y yo, ajá. Y miren, lo saqué inmediatamente de mi casa todo porque tenía varios, así grandes, en piedras de decoración en en mi casa. Y de una vez dije, bye bye. Y te gustan las Es que a cosas veces uno feas. hace cosas que uno no. O sea, a veces, como digo yo, uno hace cosas así por estar de que a la moda, por pertenecer y Mm. porque se vea bonito y tenemos wow, gloria a Dios que me trajo eso a la mente, porque yo no tenía ni esto en mente, no era eso que yo iba a decir. Mm. Bendito Dios. Pero Amén. lo cierto es, mi Bendito Dios. hermana, que gracias que al final pudo sacarlo. Gloria a Sí. Dios. Y que, bueno, ya sea por medio de su hermano, pero Ah, me en- llegó rápido. entendió que debía sacarlo, que no era algo bueno, y damos gloria a Dios Sí, por eso. amén. Eh, Amén. Pues también pudimos aprender, hermano, en este capítulo que debemos tener cuidado con las apariencias, ¿verdad? Que no debemos juzgar a nadie sin primero averiguar bien cómo es amén, amén. y ya, y que debemos evitar las suposiciones, que, ¿verdad? No es porque uno ve a alguien, uno suponga, ah, fulano de tal forma, de aquella forma, está haciendo esto, lo otro. Ya. Y evitar también las divisiones. Ajá. Amén, mi Amén. hermana. Gracias. Gracias por su aporte. Aquí eh, yo les traigo las respuestas eh, que yo saqué, pero se las traje incluso con versículos bíblicos que apoyan las respuestas. No se los voy a leer por cuestión del tiempo, pero si le pueden tirar una foto o algo y después lo pueden leer para ustedes, lo hacen. Lo primero es evitar juicios apresurados, y eso lo podemos ver en Santiago 1:19. Antes de condenar a alguien, debemos asegurarnos de conocer toda la verdad y escuchar su perspectiva. Debemos buscar la Amén. paz y la unidad. Eso lo Amén. podemos ver en Efesios 4:3. Ser testigo de la fidelidad de Dios. Mateo 5:16. El altar Ed era un recordatorio para las generaciones futuras. De igual manera, debemos ser testigos vivos de nuestra fe en Cristo. ¿Para qué? Para las generaciones futuras también. No dar lugar a la apariencia de mal. O sea, aunque las tribus orientales tenían buenas intenciones, su acción pareció sospechosa a los demás. Como creyentes debemos evitar causar confusión con nuestras acciones. Tesalonicenses 5:22, primera Tesalonicenses. Ahí pueden buscarlo. Y Dios está en medio de la reconciliación.
Dios está en medio de la reconciliación, porque es que, como les decía, el objetivo nunca es dividir, el objetivo nunca es apartar a un hermano, el objetivo nunca es maltratar a un hermano, al contrario, es si el hermano está equivocado, hacer lo que se devuelva de donde está y vuelva a la verdad. Por tanto, además, el objetivo es la reconciliación y Dios está en medio de la reconciliación. Amén. Fines dijo, Jehová está entre nosotros. Cuando buscamos resaltar relaciones con sinceridad y verdad, Dios guía el proceso. Mateo 18:20, ahí lo pueden buscar. Mis hermanos, sin más, esta ha sido la presentación del hermano Lázaro. Que Dios Dios le lo bendiga bendiga grandemente, varón. de su tarde.